Vamos a hablar de economía en este bloque como todos los miércoles, además porque bueno, se van conociendo nuevos índices que arroja el INDEC y en esta oportunidad tiene que ver con lo que necesita una familia tipo en cuanto a ingreso mensual para, bueno, no o superar los índices de pobreza, ¿no? Nos vamos a meter en la información con los economistas de la Fundación Ideal. Nos acompaña en esta oportunidad Pablo Salvador. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por estar con nosotros y ir desarrollando este tipo de noticias que, bueno, en el último tiempo preocupan bastante, ¿no? Sobre todo porque la canasta básica alimentaria, ya nos vamos a meter en el desarrollo de qué es cada una de las canastas, siguen aumentando. La inflación, según los datos, desciende, pero los salarios siguen de alguna forma congelados y la situación es preocupante. ¿Qué es la canasta básica alimentaria? Bien, mira, como vos acabas de mencionar, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total son canastas de mínimos, es decir, mínimos que necesita la gente o para alimentarse o para subsistir. Con respecto a la canasta básica alimentaria, ¿qué es lo que se hace para medirla? Básicamente se toma como referencia a un varón adulto de entre 30 a 60 años y ve de actividad física moderada, ¿no? Y se calcula cuál es la necesidad calórica y proteica que necesita esta persona durante todo un mes. Una vez que se tienen esos requerimientos, lo que se hace es conformar una canasta solamente de alimentos que está compuesta por aproximadamente 30 productos. Bien. Y luego a esos productos se les agrega un valor y ahí surge la canasta básica alimentaria. Entonces, aquellas familias que luego, entre todos sus ingresos, reúnen menos de ese dinero, son considerados indigentes, ¿sí? Luego, a esa canasta de alimentos, si le agregamos otros servicios como educación, salud, vivienda, vestimenta, tenemos lo que se denomina la canasta básica total. Bien. Y todas aquellas familias que pasan la línea de la canasta básica alimentaria, pero que no llegan a esa canasta básica total, son consideradas familias pobres. Es decir, las dos líneas nos están marcando límites mínimos, ¿sí?, de indigencia y de pobreza. Bien, una familia tipo, según los datos del INDEC, los últimos datos que tenemos, necesitaría 14.501 pesos para no ser pobre, ¿no? Exactamente, cuando uno habla de canasta básica alimentaria y total, generalmente hace referencia a una familia que es de familia tipo 2, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, que es aquella que se integra por dos adultos de 30, 35, 40 años aproximadamente y dos niños, uno de 6 y uno de 8. Esa sería la familia tipo. Luego tenemos la familia tipo 1 y la familia de tipo 3 y las valoraciones que se hacen de las canastas varían en función de la cantidad de miembros del hogar, porque como yo te comentaba, la referencia es un adulto mayor, pero no es lo mismo lo que consume un hombre, una mujer, que un niño. Por lo tanto, la familia luego se tiene que ponderar, es decir, todas esas necesidades de calorías y de proteínas que necesita un adulto se transforman o se adaptan al sexo y a la edad del resto de la familia. De ahí surge la canasta básica familiar para ese tipo 2. Bien, entonces por lo que estamos viendo ahí, Pablo, en pantalla, estos 14.501 pesos se corresponden con el hogar número 2, compuesto por 4 miembros, un jefe varón, por el ejemplo ahí de 35 años, su esposa de 31 años y un hijo de 6 años y una hija de 8 años, de acuerdo a este desgaste energético que vos nos contabas, ¿no? Exactamente, esos valores de referencia generalmente hacen mención a este tipo de hogar, el hogar o familias tipo 2. Y como vos decías, ¿cuál es el problema? Estas dos líneas, tanto la de indigencia como la de pobreza, suben o bajan dependiendo de la inflación. Si la inflación sube, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total suben, es decir, estas dos líneas suben y por lo tanto cada vez cae más gente debajo de esas líneas de pobreza e indigencia. Por eso es muy importante controlar el tema de la inflación. ¿Cuál es el último dato que tenemos oficial de inflación en Argentina, en Mendoza? En Argentina el mes pasado la inflación fue de 2,6%, es decir, entre marzo y abril fue 2,6% y Mendoza fue bastante por encima de ese valor. Recordemos que fue un 3,2%. ¿sí? 3,2%. Entonces, esta canasta básica que ha publicado el INDEC... ¿Está superando la supera, pero hay que tener en cuenta que esta canasta básica toma como referencia a Buenos Aires solamente y toma el IPC de Buenos Aires. Si bien se toma como referencia para todo el país, la zona geográfica es exclusivamente Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los bienes y el IPC de Buenos Aires no son los mismos que el de Mendoza, que el de Santa Cruz o el de Misiones, por ejemplo. Entonces, este se toma como referencia para todo el país. Y Bien. Si vemos qué ha pasado con la inflación hasta el momento, la canasta básica total supera a la inflación. La canasta básica alimentaria está más o menos equiparada con lo que ha sido la evolución de la inflación hasta este momento. Bien, ahí en pantalla estamos viendo, Pablo, la valoración de ambas canastas para el mes de abril, ¿no? Exactamente, la canasta básica total, como vos bien decías,
hoy para un hogar de tipo 2 o familia 2, que es una familia tipo 2 adultos y 2 niños menores, está en 5.900 pesos, es decir, la familia tiene que reunir ingresos por 5.900 pesos para no ser considerada indigente. Si supera esos 5.900 pesos, pero no supera los 14.500 pesos, esa familia es considerada pobre. Bien. Llevando esto al día a día, vos algo adelantaste, digo, se conoce el total, lo que necesita una familia dentro de la canasta básica alimenticia, no tiene o debe superar los 14.000 pesos, y por el otro lado se conocen los datos de inflación que arroja el INDEC, ¿no? Que es el organismo oficial. Y en los últimos días hemos ya anunciado nosotros en el noticiero aumentos para la luz en el próximo mes, inclusive para el segundo semestre, aumentos también en el gas. Digo, ¿cómo se va a corresponder esto en lo que resta de este año, en el segundo semestre, o cuáles son las expectativas que se tiene? Bien, recordemos que cuando hablamos de canasta básica alimentaria y canasta básica total son canastas muy reducidas de mínimos. Con respecto al tema de las tarifas, eso entra en lo que se llama la canasta del IPC, que es lo que nos mide la variación de los precios mes a mes, es decir, si hubo inflación o no, si aumentaron los precios o no. Sin duda, como vos decís, estos impactos van a tener mucha potencia, sobre todo en estos meses en los que se produzcan los aumentos. Pero recordemos que todos estos productos van ponderados dentro de la canasta. Si sube, por ejemplo, 50% la electricidad, no significa que el precio vaya a haber una variación de un mes a otro del 50%. ¿Por qué? Porque la electricidad, por ejemplo, es un pequeño rubro dentro de la canasta del IPC. Si suben los combustibles pasa lo mismo, pero sin duda estos aumentos que están ya estipulados para el segundo semestre van a impactar en los correspondientes meses en los que se produzcan. Claro, tal cual. Y las expectativas para el proceso inflacionario que viene llevando desde el año pasado la Argentina, ¿cuáles son? Mira, el presidente del Banco Central, digamos, sigue ratificando su meta del 17% anual para todo este año, pero ya el mercado está anticipando que va a estar unos 4 o 5 puntos por encima de ese 17%. Es decir, hoy el mercado y la mayoría de las consultoras, los bancos y las empresas esperan que la inflación de este año esté entre un 20 y un 22% y no el 17%. O sea, hay mucha diferencia si es el 17 o el 22, no. El tema es que no había razón para fijarse una meta tan ajustada del 17%, sabiendo que era muy difícil por ahí cumplirla. Claro, debería haber sido del 20, 21% como para tener ese margen, ¿no? Sí, y que de todos modos, recordemos que el año pasado fue del 40,6%. Si se lograse una inflación este año, digamos, del 20% sería un éxito porque estamos reduciendo a la mitad. Ahora, no es suficiente, hay que seguir trabajando para bajarla a un dígito pronto. Y finalmente, Pablo, te pregunto, siempre hablamos de inversiones como esta necesidad de reactivar la economía, una economía que parece estar en stand-by. ¿Cómo viene Argentina después de las visitas que ha hecho el presidente Mauricio Macri afuera, tratando de buscar esto que es tan necesario para el país, inversiones? Mira, hasta ahora hubo una lluvia de anuncios de inversiones por 60.000 millones de dólares, un poco más del 10% del PBI. ¿Cuántas llegaron? Han llegado unos 6.000, 7.000 millones de dólares, es decir, hasta ahora ha llegado un 10% de todo lo que se ha prometido. Estas inversiones se han prometido que van a llegar de forma gradual durante estos 4 años de gestión. Es decir, los gobiernos o los empresarios extranjeros se han comprometido a hacer inversiones, a realizar inversiones, pero están mostrando señales para ver si Argentina va o no en el camino correcto. Y si es confiable, ¿no? Exactamente. Y si el gobierno da señales claras, reglas claras de juego, esas inversiones comenzarán a llegar. Si no, no.